la demora en la conexión. Cualquier cosa, si tienen algún compañero que decidió conectarse, avísenle que ya comenzó la cursada. Te estaba comentando a los alumnos Buen día. de la Comisión 1 que con este método de ir por comisiones al teórico, nos vamos a encontrar presencialmente 2 veces. Van a tener que saber disculpar los alumnos que estén conectados, que a veces no voy a estar refiriéndome a ustedes, sino a los alumnos que están presentes. Se escucha poco, profe. Se puede producir como una distancia, pero esa distancia la vamos a cortar participando. Miraré la pantalla y por ahí logro ver algún rostro conocido, le hago una pregunta. Es importante, los teóricos les decía, bueno, cuando teníamos presencial estábamos todos, pero la asistencia también virtual. ¿Por qué? Porque lo que se dice en los teóricos es lo que seguramente va a aparecer en el examen. Y el docente que está en el teórico no está repitiendo los textos. No vine yo a repetir los textos. En ese sentido, ¿cierto? O sea, ya los tienen ahí. Yo les voy a habilitar el campus recién para el mar, para que empiecen a trabajar los textos ahí. ¿Por qué? Porque ocurre que siempre hay alumnos que quieren impresionar al docente y llevan todo hecho y los trabajos son grupales. Entonces, la idea es que trabajen en grupo, aprendan a trabajar en grupo. Entonces, yo ya hice todo, no es una carrera, no es una competencia. Entonces, no, para evitar eso, voy a dedicar el práctico. Siempre van a ir apareciendo los prácticos. El día del curso. Bueno, aparece en martes. Los del miércoles ya lo van a tener habilitados. Pero la idea es eso, por eso la aclaro. Si no se apresuren, si no es una competencia. Lo importante es trabajarlo en grupo. Son cuestiones sencillas que me invitan a la reflexión y siempre 2 cabezas piensan más que una y 3 más todavía, ¿cierto? Entonces tengo que aprender a disenso. Tenemos que aprender a discutir. A discutir en el sentido de intercambiar ideas, no en el sentido de pelearnos, porque está asociado la discusión como real. No, discutimos, intercambiamos ideas. Yo di mi argumento, y el otro día se hizo el argumento, y no nos pusimos de acuerdo, o sí, o tratamos de superarnos en el pensamiento. Esto era claro porque es muy importante tenerlo presente, tanto para esta materia como para las demás. ¿Por qué les repito esto? ¿Por qué no nos enseñaron? No nos enseñaron en la escuela. Incluso si nos enseñaron a pelear. Ejemplo, cuando yo iba al secundario, las profesoras, no sé qué, pero seguramente a usted le ha pasado alguna experiencia similar en esa materia o en historia, nos hacían más grupos de discusión y unos defendían a Sarmiento y otros a Rosas. Y era grupos que se terminaban peleando. Es como yo hiciera un grupo de discusión, uno a favor del aborto, otro.
no voy a proponer una solución. Estoy estimulando que se termine peleando. Entonces, luego, hay como un rechazo a la discusión, que nadie quiere pelearse. Entonces, no quieren intercambiar ideas. Profe, Sí. se escucha re bajo, no escuchamos nada. ¿Y ahora? ¿Ahí? Ahora sí. Bueno. Ahora sí se escucha. ¿Estuvo metido en el oído de otro? ¿Puedo poner? ¿Ahí? Ahí está. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Profe, sí se escucha bien. Sí, Bien, sí, se escucha mejor, bien. más cómodo. Yo lo que voy a necesitar una mano después para pasar el power. Ahora sí que vemos que está iniciando André de la tecla. Dale. Bueno, entonces, sentado eso, vamos a ir armando para comenzar la materia. A los que no me conocen, ustedes por la letra no me conocen. Bueno, yo soy José Ranieri, soy el profesor titular de la materia, ¿no es cierto? Yo soy antropólogo, soy un magíster en salud familiar y comunitaria, hice un doctorado en ciencias sociales, y bueno, estoy en esta materia y en otra que se llama atención primaria de la salud. Seguramente también nos vamos a encontrar el año que viene en psicología, pero como profesor asociado. El equipo docente tienen a la profesora Paula Insani, ella es politóloga, tienen el profesor Silvio Bornet, que también tiene cargo titular. Con él estamos con la materia de hace 17 años por ahí. Él es licenciado en Trabajo Social. Está el licenciado Silvio Sosa, que es kinesiólogo y residió acá. Y el psicólogo Máximo Monzón, que va a estar en la comisión 3. Él, bueno, es psicólogo, es de la cátedra de psicología y viene por extensión acá. Bueno, falta uno de los docentes o se nos jubiló una profesora. La materia está desarrollada de forma integral, dividida en ejes. Entonces, planteamos un tema y un eje vertebrador. Y sobre el final de la materia, la pregunta que se están haciendo todos cuando comienza una materia, ¿cómo hace el examen? ¿No? Y bueno, ¿cómo hace el examen? ¿Cómo hace el examen? Ya lo aclaro para extender. Va a ser al final de mes de mayo y recuperatorio en la primera semana de junio, y lo vamos a hacer con modalidad virtual. Así no tenemos problema con el horario, el imprevisto de que si la pandemia o no la pandemia, porque no sé, vieron que ahora hay un repunte en China, entonces va a quedar virtual. Entonces eso lo harán. Y es haciendo bien los prácticos y viniendo los teóricos, no desaprueba a nadie. Tiene que ponerle onda para desaprobar. O sea, hay que ser apático. Es decir, pero no haber leído nada, no haber hecho nada, o sea, una cosa así, bueno, que quería probar un examen, o sea, ¿eh? Entonces el estudiante cuando está en esa situación lo que debe hacer es preguntarse qué hace en esa carrera, si no te llama a hacer nada, no quería probar una materia que es
aprobable. Son pocos los alumnos que se aprueban esta materia, porque se generan condiciones de recuperación, el vínculo con los docentes es muy fluido. Los JTP, son todos los que les mencioné, son personas muy accesibles, así que les aclaro esto ¿para qué? Para abordar la materia, para aprenderla. Porque uno cuando quiere está estudiando lo que quiere es sacar la materia, sacarla. Y esta materia nos invita a reflexionar, y el objetivo de la materia es que reflexionen. Ya está, con que se vayan pensando los temas, misión cumplida, pero pensarlos bien, ¿no? La cátedra siempre tuvimos como postura el respeto a la opinión del otro. Así que no tengan miedo en sostener su postura. Si el profesor piensa una cosa, usted piensa en otra, no hay problema. No piensen que va a haber una sanción, una mirada negativa al alumno porque opinó distinto. En temas sensibles, le di el caso, por ejemplo, el aborto. Antes lo tocábamos, ahora se salió la ley, no. Es más, después vamos a ir viendo temas que se van a dar cuenta de lo que les voy a decir ahora. Es imposible que ustedes piensen igual que yo. Ustedes son, a ver, yo soy un tipo de 50 años, ustedes son chicos que tienen la edad de mis hijos. Entonces, es imposible que pensemos igual, no. Así que tengan esa tranquilidad. Y también tengan la tranquilidad que si a veces hubo un momento efusivo o algo, bueno, mantengámonos con respeto, ¿no? Uno entiende. El mayor soy yo, entonces uno entiende. El estudiante está estresado, pero cuando discutamos entre los compañeros, hagámoslo con respeto. El respeto de que su opinión es tan valedera como la mía. Tengo que aprender a respetar que, así como me gusta que respeten mi opinión, yo debo respetar la del otro. Así sea diametralmente opuesto. Algo debe tener para hacerme pensar. Lo mismo ocurre desde lo pedagógico. No es un discurso, lo vivo todos los años. Cuando a veces usted dice, o han escuchado más en los discursos de escuela, que el docente aprende de los alumnos. Y es verdad, o sea, no le da bola. Lo vivenciaron, todos fuimos a secundario. Es lo mismo, es el mismo secundario de cuando ustedes, cuando yo iba, que fueron ustedes, lo mismo, con otra tecnología, que si yo, cuando yo iba no existían las computadoras del celular, bueno, pero después todo es lo mismo. Entonces los discursos son lo mismo, y el modo sistemático de obturar la opinión personal del estudiante es el mismo. El alumno perfecto es el alumno que dice lo mismo que dijo el profesor. Ese saca 10. El que dice lo contrario o que hizo la pregunta incómoda es el alumno problemático. Ese tiene problemita en la casa, ¿no? Desde el jardín, la primaria, el secundario, te inhiben a pensar por vos mismo. Entonces cuando entras en la universidad, que es un espacio donde debemos generar pensamiento, nosotros debemos pensar que debemos producir conocimiento, no debemos hacer más de lo mismo, porque si haces más de lo mismo vas a tener el mismo resultado. Para eso tenemos que abrirnos, y es un esfuerzo, porque durante 12 años nos tuvieron con un pie encima, inconcertados, y medio que desconfiamos, entonces, y hacen bien en desconfiar, porque no todas las cátedras son así. Aprovechen en esta. Y como ustedes son astutos, van a saber en las que se puede y en las que no se puede. Dice, sí, entonces, bueno, en esta no. Repito lo que dice el profesor. Es una pena. Pero eso ocurre hasta el nivel de los posgrados.
Yo voy, curso un posgrado, y está el tipo, y entre tipos grandes uno tiene que decir lo mismo que dijo el otro, si no, no. Entonces nosotros vamos a tratar de hacer esa ruptura, porque es necesaria, si no, no vamos a producir nada. Producir más de lo mismo. Y nos obtura la etapa más linda que puede tener uno en la vida, al menos fue para mí. Todas las etapas son lindas, pero la disfruté un montón, la etapa de estudiante universitario. Les digo a todos, sinceramente ni sé dónde está la cámara, si yo solo miro a ustedes, me gustaría que el grupo que está virtual sepa que también me dirijo a ellos. Participen en las actividades de la facultad. Cursar una carrera no es simplemente venir, cursar las materias, las rindo y me voy. Hay proyectos de investigación, hay proyectos de extensión. Yo tengo anotada, quiera o no, me va a decir si está, vas a ver a qué me refiero. ¿Belén? No, de acá no, de las virtuales. Buen día. Bueno, la semana que viene te toca a vos, porque yo le estuve haciendo un trabajo y la conocí el año pasado. Y dijo estudiar kinesiología y bueno, entonces ella está obligada a participar en mis proyectos porque tiene que sacar la materia, ¿verdad? Así que bueno, un gusto haberte escuchado. Participar en actividades de investigación, participar en actividades de extensión. Yo ahora estoy haciendo un proyecto que se llama PDTS, Proyecto de Transferencia de Conocimiento. Es en otro pueblo, bueno, vamos con unos alumnos, volvemos. Le da vida, no solo es estudiar las materias, es participar, estar, ¿cierto? Y los enriquece. Aprenden mucho más, se vinculan con el docente, se vinculan con la comunidad, son experiencias mucho más enriquecedoras. ¿Y cuánto tiempo nos lleva? 2 horas, 3 horas en una semana. Nada, nada. Y participa, me da vida, me vinculo. Prestenle atención sobre el término, vincularse. Estoy más en relación, el docente no lo veo tan distante. ¿Cómo decirlo? Se presenta una situación difícil de explicar, pero entendible. El docente no es aquel que nosotros pensamos que está allá arriba, pero sí es portador de conocimiento. Tampoco está a nuestra altura, ¿por qué? Por diferencia de edad, por mil cosas. Pero tenemos que generar un vínculo fluido donde el docente esté abierto a conocer. Por eso ahí voy a lo que le digo, uno aprende, yo aprendo, a mí me gusta estar con estudiantes porque aprendo un montón. Y eso me sirve de lo que voy viendo de ustedes para volcarlo el año que viene. Esos son los impedimentos que nos dio la virtualidad. El miércoles teníamos la materia de atención primaria de la salud, que es de tercero, y eran chicos que tuvieron toda su experiencia virtual. Nos miraban así como, usted es el profesor, o sea, me tuvieron de docente y ni me conocían. Y yo los tuve de alumno y ni sabía quién era. Natalia, que pasaba recién una chica, quizás la tuve de alumno en primero. Entonces uno los ve, los registra, los conoce, y se genera esa familiaridad. Así que aprovechenla. Bueno, ahora sacando el preámbulo, vamos a la materia. ¿Cómo se llama la materia? ¿Cómo se llama la materia? ¿Y qué les viene a la mente?
¿De qué piensa que tratan? Ajá, sí. Ahora, ¿y qué sería tener salud? No me van a decir por el opuesto, ¿eh? Porque si yo no estar enfermo, pues le tiro con algo, con lo que sea. Todo, todos tienen, miren, son cosas de las que todos tenemos una opinión. Todos, todos. Así que la que sea, no es que si está bien o está mal. ¿Eh? Yo le estoy preguntando, pues vamos a ir armando el tema con ustedes. ¿Qué sería tener salud? ¿Eh? Había dicho que por el opuesto no, puedo tirar con, bueno, hoy con nada, pues está lejos. Bueno, eh, hay una definición de la Organización Mundial de la Salud que, bueno, da su definición y dice, y no de la simple ausencia de enfermedad. ¿Qué más? ¿Qué otra idea más tenemos de salud? A ver, o por qué yo no tengo, a ver, ¿por qué no tendría salud? Cuando yo veo una persona y digo, esta es una persona saludable, esa persona que va ahí, muy bien. Una Bueno, persona con... vamos a otro tema que después lo vamos a ir avanzando en otro práctico, el concepto de normalidad. ¿Qué es normal y qué es anormal? Eso lo vamos a ver cuando veamos el proceso salud, enfermedad, atención, concepto de normalidad. Pero van viendo que por lo que estamos reflexionando acá, son conceptos dinámicos, totalmente. Son conceptos dinámicos. Lo que nos va a permitir es ampliar la mirada y relacionar, es decir, ¿y qué tenemos por ciencias sociales? ¿Cómo es tu nombre? Eso había dicho lo relacionado a los individuos. ¿Qué entendemos por ciencias sociales? Bueno, después vamos a ver en la bibliografía dividimos un poquito, ¿no? Para que no se exista confusión entre las ciencias humanísticas y las sociales. Digamos que las humanísticas están relacionadas a aquellos recorridos, logros de la sociedad, y bueno, el término se amplía en su recorrido, en su trayecto histórico, y vamos a ver que el concepto de proceso histórico es permanente. ¿Eh? Todos los elementos que van a ir surgiendo, incluso, por eso les decía, el concepto de salud dinámico, son procesos históricos. ¿Eh? Y cuando empleamos el concepto de proceso, ténganlo presente, que es el proceso biológico, en esa constante dinámica. Podemos entender como ciencias sociales aquella ciencia que se encarga de las relaciones que se dan en una comunidad. Que implica esos logros que veíamos en la humanística. En la humanística podemos ver la literatura, la historia, ¿no es cierto? En el arte.
pero las ciencias sociales estudian las relaciones que se dan dentro de una comunidad, la que fuere. Una comunidad de estudiantes, una comunidad de estudiantes de la Comisión 1. Y un alumno me había preguntado, pasa que lo vi muy a la noche y no quería prender la computadora para contestarle. Si las comisiones de los teóricos son las mismas que los prácticos, sí, usamos una misma comisión. No vamos a estar cambiándolo porque si no es una locura. Entonces, las ciencias sociales tienen un método, y ese método es científico. Entonces, es un campo de la ciencia que investiga las relaciones que se dan dentro de una comunidad con un método científico. Cada ciencia tiene su método. En este caso sabemos que el objeto define el método. El objeto son personas. Las relaciones que se dan en una comunidad de personas. Puedo hacer antropología experimental o psicología experimental y trabajar con una comunidad de chimpancé. Hay estudios, pero no son personas. Pero vamos a ir estableciendo el vínculo. Bueno, sí, ¿y eso por qué con la salud? Nosotros como seres humanos somos gregarios, somos seres gregarios. Nacemos, gregario es, formamos parte de grupos. Nacemos en un grupo y vivimos en un grupo. Podemos decir que lo que nos constituye humano es el grupo. Por el opuesto, se dan casos, no sé si habrán leído historias o sobre los niños lobos. Son niños que por un motivo u otro han quedado en la selva y sobrevivieron con animales. Y luego de haber desarrollado su crecimiento, por un motivo u otro, así como fueron perdidos, fueron encontrados. Son contados, 4 o 5 casos. Y son un bicho. Es un ser humano en el cariotipo, digamos, en las células. Pero no puede razonar, no puede hablar. ¿Cómo no puede hablar si tiene sistema fonador? No se constituyó persona. ¿Por qué? Porque no tuvo otro adelante que le devuelva la mirada. El que le devuelve la mirada, los bichos con los que se relacionó. Y su estructura psíquica es la de un bicho. Por lo cual, constituir un grupo es inmanente al ser humano. Forma parte del ser humano. De ese modo también entendemos por qué estimulamos el trabajo grupal. Es lo más natural. El ser humano evoluciona de forma grupal. Todas las comunidades evolucionan grupalmente, no existen en forma aislada. Por lo cual, si las ciencias sociales estudian las relaciones y vínculos que se dan en una comunidad,
en esa comunidad de personas, esas personas que viven en grupo, esas personas que viven en grupo tienen estilos de vida, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando con ustedes, tienen estilos de vida. Y esos estilos de vida pueden hacer que las personas sean saludables o no. Y de las ciencias sociales podemos observar qué cosas suceden, qué cosas pasan, qué hechos han acontecido para que unas personas sean saludables y otras no, dentro de la misma comunidad, en diferentes comunidades. Vamos a usar ejemplos un tanto groseros porque son lo más fácil de visualizar, pero antes lo daba, por ejemplo, con Afganistán. En Afganistán tiene la mayor tasa de mortalidad infantil. Entonces podemos inferir que tiene condiciones de vida deplorables, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la tasa de mortalidad infantil es un indicador que nos muestra la calidad de vida en la población. Bueno, veíamos, estaban en guerra, entonces todo país que está en guerra, lo primero que ocurre, aumenta la tasa de mortalidad infantil. No es porque salen a matar chicos, es que se deterioran tanto las condiciones de vida, que ya lo observamos en los niños. ¿Por qué? Porque son los más indefensos. Lo observamos en los niños, esa situación que perjudica las condiciones de salud. Ahora bien, eso mismo podemos observarlo en nuestro país. Hay provincias que tienen tasas de mortalidad más bajas y hay provincias que tienen tasas de mortalidad más altas que otras. Claro, Formosa, ¿eh? Formosa, ¿de dónde son en su mayoría ustedes? ¿De Entre Ríos, de alguna otra provincia? ¿De Entre Ríos son todos? ¿De dónde? ¿Que ya está? De- Bueno, Corrientes tiene una tasa de mortalidad alta, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nos puede estar mostrando, es una inequidad social, o sea, hay grupos que están bien y otros que están mal. De ese modo vamos vinculando las ciencias sociales con la salud. Entonces, ¿en dónde? ¿Qué es lo que nos aporta las ciencias sociales a la salud? El método, su método. ¿Y por qué? Lo podemos evidenciar en subdisciplinas como la epidemiología. En epidemiología, la epidemiología social, podemos obtener información acerca de las relaciones de una comunidad que nos explican por qué unos enferman y otros no, por qué unos enferman más y otros no, por qué unos se recuperan y otros no, por qué hay acontecimientos que nos llevan a pensar en en el suceso como ajeno a la salud. Ejemplo, eh, yo le había pedido a los chicos que trabajaran conmigo, pero en la ambientación, se lo digo a usted, ¿saben cuál es la primera causa de muerte en nuestro país? Las enfermedades cardiológicas. ¿Saben cuál es la cuarta causa de muerte? No sé, no saben cuál es la primera, pero los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito. Es decir, yo salgo de mi casa, tengo más probabilidad de morir atropellado
que venga un loco con un palo y me robe. Sin embargo, no aparece en la discusión, por algo no lo saben. Sin embargo, ¿de qué no estuvimos? ¿Por qué cursaban modalidad mixta ustedes el año pasado en el secundario? O el anterior que no se cursó por la pandemia. ¿Y qué podría producir el virus COVID? Muerte. Y así todo no supera las causas de muerte que le estoy hablando, de enfermedades cardíacas o accidentes de tránsito. Tal cual. Entonces, ¿se dan cuenta? Bueno, de esa modalidad vamos a ir llevando la materia, vamos a pensar a partir del COVID, vamos a ver todas relaciones de poder, de dominación, de desigualdad que se fue dando usando una enfermedad y consecuencias que tuvo las implicancias. Por eso son importantes las ciencias sociales, porque te pueden aportar elementos para intervenir, para observar también, guarda con esta práctica porque está llevando estas condiciones. ¿Eh? De ese modo vamos a visualizar la importancia de las ciencias sociales en el campo de la salud. Cuando nosotros nos enfermamos, ¿cuál sería el mayor peligro? Morirnos, ¿no es cierto? Otro es la mala condición de vida, ¿no es cierto? Una cosa es la afectación, pero la consecuencia sería, o sea, te puede quedar un estilo de vida, una calidad de vida muy deteriorada. Con el COVID hay muchas personas que le queda afectada la calidad de vida, o con cualquier enfermedad, y en el mayor extremo, la muerte. En la salud se usa óbito. El óbito es cuando dejó de funcionar el organismo. Eso también lo podemos visualizar en otras problemáticas que se dieron asociadas con el COVID y el encierro. La violencia de género. Aumentaron los casos de víctimas de femicidio. ¿Cierto? Sí, claro. Bueno, y surge o se visualiza esa problemática o el interés de la salud mental, y es al día de hoy que los psicólogos nos dan abasto porque todo el mundo quedó con el cerebro trastornado. Y en el caso de la violencia de género, nos enteramos de los femicidios porque son personas que fallecieron por violencia de género. Pero no todos los hechos de violencia terminan en óbito. Entonces hay personas que sufrientes, digamos, permanentemente, en este caso es una patología social. ¿Eh? O sea, es algo que está mal, es algo que por eso hay que sacarlo. Tengo que encontrar las causas. Bueno, puede ser una perspectiva desde una visión que está instituido desde el patriarcado, donde el hombre, por su mirada, en algunos momentos hace que detonen situaciones de violencia contra la mujer. Lo mismo sucede con los accidentes de auto. Cuando se digo es la cuarta causa de muerte, es de los que murieron. ¿Y los que no murieron? Quedan con secuelas, mal. Pero muchos de esos los van a atender ustedes. Muchos de esos van a ser sus pacientes en rehabilitación, chicos que quedan con la cabeza destrozada por andar sin casco. Los accidentes son, bueno, en realidad no son, el término accidente no es apropiado, sino sería siniestro, porque a veces son todos evitables. Son siniestros viales
que afecta la calidad de vida de las personas, personas que no pudieron volver a caminar, infinidad de situaciones que afectan la calidad de vida de las personas. Ese es el vínculo, ese es el nexo que tenemos entre la ciencia social y la salud. Yo quisiera hacerle un power, pero no sé cómo se hace. Acá disculpen la ignorancia, es la primera vez que doy clase virtual de estas, porque antes daba en mi casa. Entonces era más fluida. Y creo que tenía más vínculo con todos, porque me armaba. Tuve que hacer una inversión, ¿no? Tuve que comprar una máquina fierro, digamos, con mucha memoria RAM, todo, luces, cámaras. Y entonces usaba un programa que se llama OBS. Y usaba otro programa que se llama Prezi Video. ¿Han visto las diapositivas Prezi? Bueno, pero el Prezi Video. Entonces yo lo hacía por el Prezi Video, pero lo mandaba al OBS para sacarle el cartelito de Prezi. Entonces le sacaba el cartelito de Prezi y le ponía la clase que teníamos. Y eso lo mandaba al Meet. Para eso necesitaba mucha memoria RAM. Y en el Meet le iba compartiendo. Entonces te aparece, estás hablando y te aparece lo que quiero proyectarle acá. Era mucho más fluido, más dinámico y se enganchaban más. Y si me comentaban algo, lo veía en el chat. Acá no puedo ver nada, sinceramente no. Si algún compañero escribió algo en el chat, sepan disculpar. De todos modos, le vamos a tomar la asistencia. ¿No ven al chico si está por ahí? Llámalo. No, Lidia. Bueno, porque ahora, mientras hacemos un descanso mental, ya visto, Jackie, poneme el power. ¿Eh? Sí. No, qué sé yo, yo vine, no sé. Es es de Google. Es. ¿Le das presentar? Bien. ¿Y yo puedo mover de acá el cursor o algo? Bueno, ¿lo ven los estudiantes acá? Ah, mira el sonido. El miércoles, el miércoles se cortó la luz. Ah, bueno, cuando volvió, sí, imaginó todo. ¿Mm? Sí, fue un rato. Bien. Ok, lo voy. Bueno, pasamos la que viene. Sí.
Si no, pueden venirse acá, se apunchen así, a ver, pasamos. Ahí está. Entonces, ¿qué, qué ven ahí? Está asistiendo a un Ahí, enfermo. ¿Qué ven ahí? Bien, dale. No sé qué hay. Yo veo. Ajá. ¿Por qué? Ahí, acá, ahí, acá. Sí, por eso, pero. Epa, ahí donde está marcando está rota la puerta. Y vemos que son tres señoras sin barbijo y hay otra con barbijo. Y por el aspecto de las señoras, ¿son ucranianas? Más bien criollo, ¿no? O inmigrante peruano, boliviano. Entonces vemos que hay personas que pueden pertenecer a un grupo étnico, personas que tienen una condición de género, son mujeres, pobres, y hay una que está enferma en esas condiciones, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a quedar con este concepto. La estructura demográfica, las variables sociales, económicas y culturales presentan una fuerte relación histórica con la situación de salud. ¿Eh? Después vamos a profundizarlo en lo práctico, pero sí, 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 pero no necesariamente todo lo que digo está ahí. Eh, Vamos a darle un resumen para que trabajen. Y luego el material si quieren profundizar. Pero al menos vamos a asegurarnos lo mínimo. Si me preguntan, sinceramente no comparto la idea de los resúmenes, pero bueno, las cosas están así. Es decir, ustedes vienen de un recorrido de justo los dos principales años, que son los últimos, los tuvieron que hacer virtual. En la virtualidad la información es recortada, ¿no es cierto? Bueno, entonces en su estructura de pensamiento está para aceptar esos mensajes cortos y concretos. Bueno, de ese modo vamos a hacerlo ahora corto y concreto, y después, porque si no es muy violento de golpe, eh, y vamos a trabajar con eso. Después son ideas principales y las vamos a ir desarrollando. Por eso. ¿Y acá qué vemos? Acá la viejita, ¿no? ¿Y qué la lleva acá? Es una... ¿Qué género es? ¿Alcanzan a ver? Y acá, y acá,
Sí, pero hay más mujeres, mayoría mujeres. Y están todos con barbijo y la señora sale de alta. ¿Qué suponen que es? Sale en silla de ruedas que fue víctima de un accidente de tránsito, sale de la maternidad, COVID, ¿no es cierto? Y vemos que hay muchas mujeres de salud trabajando. ¿Eh? Bueno, esos son los aportes que tenemos que pensar en las ciencias sociales. ¿Quiénes pusieron el cuerpo? ¿Quiénes pusieron el cuerpo? Porque decir, bueno, no, sí, estamos... No, no, es interesantísimo. Pero ¿quién estuvo ahí? Mujeres. Y le mostré en la condición social deplorable, había una mujer. Y acá estamos en el sistema sanitario, la mayoría mujeres. Trabajando ahí en una villa se ve, ¿no? Esa foto la saqué de una nota del diario El País de España. El padecimiento del COVID en las villas de Buenos Aires. Lo que nosotros no vemos, lo ven otros. ¿Eh? Claro, no, es eso, no lo visualizamos, o sea, está y no lo ves, lo naturalizás. Y después le pones adjetivos como quieras, viven así porque quieren, como si, eh, como si existieran otras posibilidades, ¿no? Y eligieron esa. El hombre eligió vivir en una villa con una pierna amputada, dice, porque está bueno vivir en una villa con una pierna amputada. Y la mujer trabaja metiéndose en una villa, arriesgándose a todo. Esto nos lleva a este concepto. Vamos a ver los determinantes sociales de la salud. Vuelvo con la imagen para que no los perturbe, porque si no van a estar todo el tiempo mirando eso. Si después lo van, uy, si después lo van a trabajar. Entonces, surge de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud un concepto de una comisión que se llamó Comisión de Determinantes Sociales de Salud. Ya vimos, ¿no es cierto?, el nexo que hay entre la ciencia social y la salud. Entonces dice, sí, hay condiciones sociales que afectan la salud. Yo antes les ponía una imagen de unos pibitos recogiendo basura en un basural. Eh, entonces, nos permite pensar que no es lo mismo criarse en una condición de vida en tu casa, que vas al jardín, que jugás en la plaza, que estás con tu papá, tu mamá o quien te cuide, que tenés tus 4 comidas, que ante un berrinche se te escucha, que estar criándote comiendo comida en un basural. A ver, condiciones sociales, es muy probable que ese niño nazca, esa noción, crezca con alguna patología, alguna contaminación con los elementos que se encuentran circundantes, más las condiciones sociales de vida. Eh, supongamos, en esas condiciones precarias de vida, ¿cómo creen que serán los vínculos? ¿Serán afables? ¿Serán un tanto violentos? Eh, puede haber situaciones de abuso, aunque el abuso no tiene estrato social. Pero ¿y por qué lo vemos más en las villas, el abuso, y no en las clases altas? ¿Por?
Bueno, después vamos a ver más adelante los conceptos de exclusión y vulnerabilidad. Pero los vemos porque son más. O sea, ¿me entienden? Es una cuestión de proporción. Si nosotros, ¿cuántos millones de habitantes somos? Sí, estamos en 45, ponele. 45 millones. Más del 50% del país es pobre. ¿Tenés? Mínimo 22 millones de personas mal. Imagínense, ¿son conscientes del número? Estamos hablando de 22 millones de personas. Entonces, en esa cantidad de personas, proporcionalmente, es evidente que van a aparecer más casos. Pero no es porque es exclusivo de la pobreza, es que ricos son pocos, pero muy pocos, 1000, como mucho. Y a su vez, que son pocos, tienen mejores condiciones sociales para disimular las situaciones, para ocultar, para tapar. No se entera, de esto nadie sabe. Pero eso ocurre, ¿por qué? Porque ya le había dicho, la situación de abuso, todo eso obedece a un sistema patriarcal que es estructural, que lo atraviesa todo, entonces se da, es algo, está en la estructura psíquica de las personas, no es si sos pobre o no sos pobre. Lo visualizás, ¿se ven? Entonces, por eso es importante tener esas herramientas sociales y estar atento a esas situaciones, esas vicisitudes que se dan. Es que ahí dejé de compartir, ¿no es cierto? Ahí está. Los determinantes sociales, entonces, está entendido como aquellas situaciones o condiciones que se dan en la vida de las personas que van a afectar la salud y el sistema de salud. Ahora, no todos los determinantes son iguales, ¿no? Ahora sí les comparto nuevamente. Espere que... Bien. Entonces tenemos, ¿lo ven bien ahí el cartelito? Sí, profe. Los determinantes sociales tenemos, podemos agruparlo en dos. Uno van a ser determinantes estructurales, que son estos, y otros van a ser determinantes intermedios, que son estos. Vamos a los estructurales. Vamos a tener el contexto socioeconómico y político. Para abreviarlo, podríamos ser el contexto, sí, todo, pero, el contexto político. Depende de la política, van a ser las condiciones económicas, sanitarias, educativas ¿eh? que tiene la población. Entonces tenemos el contexto socioeconómico y político, que lo vamos a ver en el tipo de gobierno y tradición política. ¿A qué se refiere? Hay países que no son democráticos. Son los países musulmanes, son más bien monarquías. Pensemos Arabia Saudita, pensemos Emiratos Árabes, Qatar, eh, son reyes, sultanes. Eh, y tienen un gran nivel económico. Ustedes ven esa fastuosidad, pero ¿la tienen todos o solo los reyes y los sultanes? Reyes y sultanes, el resto. ¿Eh?
Y los actores económicos y sociales. Bueno, entonces en ese aspecto, vamos a su ejemplo también. Ahí el principal actor económico es el EMIR, las empresas petroleras, ¿eh? Y que dan trabajo y generan las condiciones de vida de esa población. Voy buscando ejemplos así extremos porque nos clarifican a qué se refiere con la tradición política. Nosotros tenemos una democracia endeble todavía, ¿no es cierto? Va a haber políticas macroeconómicas. Las políticas macroeconómicas se da la situación que podemos entender lo que se está vivenciando ahora en el conflicto de Rusia y Ucrania. Cómo afecta el valor del petróleo y cómo eso afecta los niveles de productividad del país o la demanda de granos. Y en nuestro país se aumentó el precio del pan porque aumentó el valor del trigo, pero si nosotros no le compramos trigo a Ucrania, porque, bueno, se presenta en esa situación que obedecen a las políticas macroeconómicas. Claro que se le aumente, los países africanos le compran el trigo a Ucrania, saben que es el primer productor mundial, o sea, es la zona más fértil que hay. Le compran a los países africanos, a ellos se le encarece porque el proveedor está en guerra, y a nosotros se nos encarece de onda por las políticas macroeconómicas, ¿cierto? Bueno. El mercado de trabajo, eso es interesantísimo para pensar qué pasó con el COVID. Por ejemplo, con determinantes estructurales en el mercado de trabajo, si los obligaron a cerrar a todos, las personas que eran cuentapropistas, las personas que tenían su comercio, la persona que hace trabajos de cañería, plomería, gasista, albañilería, la pasó muy mal, no podía salir a trabajar. Entonces en el mercado de trabajo, el que tenía una tienda tuvo que echar a su empleado, pues no podía abrir la tienda. Entonces ven cómo se dan determinantes estructurales, aparecieron, y políticas del estado de bienestar. Después cuando veamos los modelos de estado vamos a entender a qué se refiere con las políticas del estado de bienestar. Pero serían las políticas públicas, vamos a tomar como ejemplo, las políticas públicas. ¿Qué tipo de políticas públicas tiene un gobierno de sostenimiento? Por ejemplo, una política pública que ustedes conozcan, que seguramente se han inscrito todos. Las becas, progresar. Es una política pública, y ayuda. Ahora, si la guita me gasta en estudio, la gasta en un celular, bueno, eso es libertad. O la AUH, la Asignación Universal por Hijo, son políticas públicas. La cultura y los valores, es lo que le digo. Yo recibo la beca. ¿Quién era de Paraná? Bueno, vos ponele, recibí la Progresar y te la gasté la guita en la fiesta de disfraces. Entonces, sí, bueno, eso es algo cultural, bueno. Y los valores. Estos elementos forman parte de la trama de la estructura social de una comunidad. Y van a estar relacionados, y acá se da un ida y vuelta, con la clase social. Vimos a la señora pobre, ¿no es cierto? El género, vimos eran mujeres. La edad, no es lo mismo en las condiciones de pobreza ser joven que ser viejo. ¿Vieron que hay un concepto que dice, ¿cómo nos referiríamos a una persona vieja respecto a la edad? Realmente se habla de la tercera. Bueno, en la pobreza no existe tercera edad. No hay jubilación, no hay tercera edad. Hay que seguir en la lucha. Por eso
hay combos letales, discapacidad y pobreza. Bueno, la etnia, ¿eh? Por eso buscamos ejemplos de esas señoras. No es lo mismo, más en nuestro país. No sé, ¿en nuestro país somos racistas? No, no. Ahora, si vienen inmigrantes ucranianos, ¿vieron cómo son todos rubios? ¿No? Ay, qué divinos, pobres. Sí, no sé, vinieron una manada de bolitas. ¿Cómo? No son personas. ¿Cuál es el problema? ¿No éramos que no éramos racistas? Bueno, sí, pero tenés que entender, a los otros los invadieron los rusos. Pero, bueno, entonces, no es lo mismo pertenecer a un grupo étnico que otro. No es lo mismo ser gitano que no ser gitano acá. ¿Eh? ¿Eh? Eh, Si viene una persona gitana y te cruza la calle, por la duda, pues no te dio la suerte, no sé. Entonces, se dan eso, esos son mandatos sociales, están en la trama social, entonces el inmigrante de países vecinos, nuestro país sufre esa discriminación. Ahora, si es rubio, eso no, porque no sé, después vamos a ver más cualidades que le ponemos. Y el territorio. No es lo mismo vivir en la altura que vivir en el bajo. Vivir en el bajo, a ver, nosotros estamos en Entre Ríos, y bueno, y la compañera que de Corriente también vivencian. Cuando llueve mucho, ¿qué pasa con los caudales de agua? Crecen, ¿cierto? Se produce inundación. Entonces no es lo mismo vivir arriba que vivir en la planicie de inundación. La persona que vive en la planicie de inundación se inunda, pierde todo. ¿No? Eso es lo mismo. Bueno, tal cual. Y en las ciudades centrales también, en Paraná, nosotros somos del interior, ¿bien? Pero no es lo mismo. ¿Eh? Eso en Buenos Aires, es del interior que ser porteño. Todos estos elementos van a estar relacionados con poder. Con poder. Vamos a ver después, vamos a desarrollar un poquito después el concepto de poder. ¿Poder qué? Poder de transformar, poder de decidir. Si yo vivo en un basural, ¿qué poder de decisión tengo de cambiar mi vida o obtener mejores recursos? Porque probablemente donde viva no tenga cloaca, probablemente donde viva no tenga agua potable, no tenga asfalto, ni mi vivienda tenga las condiciones dignas, ¿no es cierto? Entonces no estoy en una situación de poder. ¿De qué poder? Imaginen ese contexto, ser mujer. Imaginen ese contexto, ser mujer viejita. Ahora, ser una mujer viejita, eh, boliviana o peruana, y se complica, ¿no es cierto? Ahora va a ir a pedir una pensión. ¿Qué situación de poder tiene para discutir eso? Y tenemos asociados a los determinantes estructurales los determinantes intermedios. Estos derivan de los otros. Por eso acá está esta flechita. Es un único gráfico que yo se los dividí. A lo que se refiere son a los recursos materiales. ¿Eh? Recursos materiales. Las condiciones de empleo y de trabajo. Sí, si yo tengo condiciones dignas laborales. Trabajo doméstico y de cuidados. El nivel de ingreso. La vivienda. El ejemplo que está, pensemos en esa persona hipotética que junta el niño basura en un basural para comer. El entorno residencial. No es lo mismo vivir en una zona céntrica, iluminada, que vivir así tenga asfalto, así tenga cloaca. No es lo mismo que la zona esté iluminada que no. Saben que hay una relación entre la iluminación y la violencia. En las zonas que están iluminadas no pasa nada, o pasa en menos frecuencia,
que en las zonas sin luz. Esto va a inferir en los factores psicosociales y va a tener su consecuencia en sus factores conductuales y biológicos. Y asociado a esto, los servicios de salud. Entonces, los determinantes intermedios serían las condiciones materiales de esos determinantes estructurales que habíamos visto. Determinantes estructurales que habíamos visto, ¿recordamos? Edad, género, etnia, ¿eh? Y territorio. Y nos queda el cuadro completo, nos va a dar que observamos la desigualdad en salud. Es decir, no todos van a tener las mismas posibilidades de ser personas sanas o estar sanos que otros. Unos van a tener mayores posibilidades que otros. Sean económicas o sean culturales. Sean culturales, les doy un ejemplo. En Arabia Saudita hay muchos casos de desnutrición. Pero, ¿cómo? Arabia Saudita, la gente gana muy bien, ¿cómo no? Y tienen hábitos culturales que hace que las personas se alimenten mal. Después, como pautas culturales que afectan la salud, en Sudán hay todas campañas mundiales generalmente para combatir esta tradición. Existen la ablación genital, ¿no es cierto? Hay ablación genital en las mujeres. Entonces, a las niñas, cuando tienen 9, 10 años, le mutilan el clítoris para que la mujer sea solamente reproductiva y no tenga ningún elemento de placer. Y la gran trama y discusión se da cómo las madres que sufrieron eso permiten que se lo hagan a sus hijas. Es algo, aparte, doloroso, inhumano, aberrante, las tasas de infección y mortalidad que tiene. Que los dejé a lo último porque eso sería lo de menos, ya a esta altura, o sea, que si salís vivo, bien, pero, ¿me entienden? Y son prácticas culturales, lo hacen. Es algo terrible, pero no es de la historia, no. Estamos en el siglo XXI. Cuando personas van a la luna en cohete, otros están haciendo esto. Entonces, vemos cómo hay prácticas culturales que afectan la salud de las personas. Después hay otras prácticas culturales que pueden ser soslayadas, pero tienen a veces sus consecuencias. Las despedidas de solteros. Hay despedidas de solteros que hacen cosas aberrantes al tipo. Una cuestión cultural. Está instituido. O sea, aparece en los equipos, ya sea de fútbol, básquet, esos bautismos que le dan a que juegan primera, lo cagan a palos, digamos, literalmente. Y algunos pueden quedar muy mal. El mundo del rugby, hemos visto las consecuencias, ¿no? Una práctica, decir, bueno, una práctica grupal, entonces como otro paga las consecuencias, queda muy mal. Nos enteramos de este chico de... ¿Eh? Ajá, porque murió. Entonces vamos a lo mismo, nos enteramos del que murió, y los que no murieron, entonces vemos cómo hay prácticas culturales, por eso se instituye. Claro, sí, si no se visualiza. Perfecto, es así. ¿Se entiende ahora? Notan que va cobrando volumen, empezamos, el primer teórico es muy aburrido siempre, así que no teman por eso, pero vamos introduciendo, pero, notan que se va cobrando cuerpo ahora el tema, si bueno, entraron a aparecer, lo estamos relacionando, y va a aparecer otro elemento asociado con los determinantes, que es el curso de vida.
Profe, Sí, yo tengo una duda. ¿El PowerPoint después lo sube al campus virtual? no sé. No, pero la bibliografía aparece en dibujitos y eso, ¿eh? Ese cuadro está, no se preocupen. Ah, bueno, dale, dale. Gracias. No, pero capaz que lo ponga, qué sé yo. Para mí está feo, no sé. Lo hice para amenizar la clase. Pero bueno, en la imagen, ¿qué observamos? Ajá. Pero es con ¿Cómo sería distintas personas, ¿no es cierto? Hay un niño, una niña. el estatus económico? No, de Las crecimiento, etapas de crecimiento. ¿eh? No, económico no. Yo acá lo que veo es el recorrido del crecimiento. ¿Eh? Hay un concepto que va asociado con los determinantes sociales de la salud, que es el de curso de vida. Vamos a ver otra imagen. Bueno, este es, no se ve bien. Vemos la niñez, va a estar vinculada con la familia, con los pares, la comunidad, ¿ven? Sería como todos los determinantes, el económico, y sería el curso de vida, el concepto de la Organización Panamericana de Salud. El curso de vida que puede tener una persona, desde el padecimiento, la vida saludable y un futuro. Puede ser una vejez sana o puede ser una vejez un tanto afectada, como la viejita que salía, ¿no es cierto?, del hospital. Entonces, el curso de vida de las personas va a estar signado por con todos los condicionamientos estructurales que vimos. Entonces vamos a entender que si una persona se crió en un ambiente contaminante, en este caso, ¿alguien es del campo? ¿No? Bueno, expuesto a las fumigaciones, Sí, sí. expuesto a las fumigaciones, Yo sí. bueno, entonces por ahí vas a saber de casos o algo de personas que están expuestas a fumigaciones y alguna contaminación que hayan tenido. O volvemos al ejemplo de estos niños jugando en un basural. Yo voy buscando otro ejemplo para no decir siempre, che, pero uno tiene problemas son los pobres. No, todos. Puedo tener un trabajo, ahí está, un tipo joven que consigue trabajo en una fábrica de baterías. Entonces consigue trabajo, el chico joven se contamina por exposición, por las malas condiciones laborales, no tiene todas las normas de seguridad, se contamina con algunos de esos metales pesados y le afectan las gónadas. Como le afectan las gónadas, la gónada sería el sistema reproductor, ¿no? En este caso, un muchacho varón. Pudo haber sido una chica también que esté trabajando. ¿Y de qué trabajaría una chica en la fábrica de batería? ¿Eh? ¿No? Pero bien cómo aparecen las cuestiones de género. O sea, en realidad puede trabajar de lo que sea, pero suponemos que o está de administradora o la limpieza, no va a estar ahí con la. No, puede estar trabajando, bueno, se expone igual. Somos el varón, una chica, se expone, le afecta a las gónadas. Entonces le afecta a las gónadas, cuando tenga descendencia, muy posiblemente su descendencia se va a ver afectada. Esa persona que nació con esa afectación, porque su mamá había estado puesta en una contaminación, o imaginemos los chiquitos que vayan a nacer después de esta guerra en Ucrania, ¿no es cierto? Que me parece con qué cosas ya se están tirando. Nacen con una afectación, y esa afectación muy posiblemente también se la transmite a su descendencia. Entonces, el curso de vida no solo es el recorrido de mi salud a través de la vida, sino de mis antecesores y mi descendencia. O sea, mi salud depende de la que tuvieron mis antecesores y también de mi salud va a depender la de mi descendencia.
Son 3. Ese sería el ejemplo. El curso de vida es como un arco iris, sería, ¿no es cierto? Serían los antecesores y los sucesores. Pero al menos de esos 3 inmediatos. Mi persona, mi descendencia y mi ancestro directo, que serían mis padres. Cómo fue su exposición. Entonces, en ese curso de vida, uno va a ir teniendo distintas vivencias que pueden estar afectando o modificando todo el sistema de salud. Pero fijémonos, entonces, no solo es la persona, sino también las consecuencias que tiene en aquellos. Entonces, un abuelo, fíjense, el abuelo que se contaminó con plomo en la fábrica de batería, el nieto también tiene consecuencias. Estuvo en una guerra, pasó, o sea, en cualquier situación, en cualquier persona en su contexto, las condiciones de vida que tuvo van a repercutir en su salud a posteriori y en su descendencia. Lo mismo para el caso del dibujito, es decir, bueno, estaba la persona un tanto enferma, comenzó a tener vida saludable, llegó a la vejez, es decir, bueno, pudo hacer una ruptura en el curso de vida. Hay pautas culturales que a veces te impiden modificar el curso de vida. Por ejemplo, vas a tener que dejar de tomar alcohol o comer. No, que con los muchachos nos juntamos los viernes, y bueno. Y si vos te apartás del grupo, te cierran. Ocurre, cierran el grupo ya solo. ¿Qué habíamos dicho que el ser humano es? Claro, gregario. Entonces se va a producir un aislamiento y la persona se va a sentir mal. Entonces, para no quedar fuera del grupo, se sigue exponiendo y no puede modificar culturalmente esas pautas de vida. Busqué un ejemplo burdo, nocivo, qué sé yo, pero hay infinidades de situaciones que a veces nos impiden modificar el curso de vida. Por eso, atender la salud desde el curso de vida nos permite ampliar la mirada, es decir, entender cuántos otros más factores pueden estar presentes que van a afectar todo ese recorrido de ese chiquito que estábamos viendo que juntaba mugre en el basural, cuando crezca, cuando va a ir a la universidad, va a ir a la universidad. ¿Y va a ir a la universidad por qué? ¿Por qué no va a ir si es pública y gratuita? ¿Tiene derecho a ir a la universidad? Entonces vemos, después vamos a ver, cuando yo te dije vamos a ver vulnerabilidad y exclusión, vamos a ver personas que les son vulnerados sus derechos. Si tiene derecho, pero no puede poner, no, lo que pasa es que estos negros no quieren estudiar. Bueno, andá, criate en un basural y después me contás cómo te fue en tu carrera doctoral. Bueno, sí, existen casos, pero ves, no, pero hay condiciones sociales que te permiten y otras que no. Hay, probá. No, claro, pero es muy difícil. O sea, hay condicionamientos. Eso que estás diciendo es muy importante. Hay condicionamientos sociales muy férreos que te frenan desde la posibilidad de tipo escuela que va a ir, los recursos. Con la pandemia se evidenció en la virtualidad la clase. Sí, chico, ¿cómo hace para ver una clase en un celular y que todos tenían el Galaxy, no sé qué, socotroco así, para poder ver
en una pantallita o era un celular colunque donde estaban 4 o 5, tenía que dividirse. ¿Tenían conectividad? ¿Tenía wifi o tiene que usar los poquitos datos móviles que tenían para la conectividad? Entonces, se van dando, y en un caso común, no estoy hablando de marginalidad extrema, que era el ejemplo de personas que pudieron salir así de la pobreza con su esfuerzo y talento, que esos, o sea, muy pocas personas tienen eso. Hay personas que son muy inteligentes, sea la condición social que sea, y a veces, bueno, le permite lo que nosotros necesitamos 4 horas, el tipo le pega una mirada y lo aprendió. Bueno, o sea, claro, son pocos, y esos pueden y llegan, pero bueno, son condiciones. ¿Y cuántos muchos puede haber que no pueden? ¿No es cierto? Bien. Entonces, ya que fuimos viendo esto, el concepto de curso de vida que se entendió, vamos a la última parte. Hay condiciones sociales que fueron tratadas de explicar más desde las ciencias económicas, cómo es el comportamiento social en una comunidad para organizar la actividad económica de esa comunidad pertinente. Hubo un psicólogo, el psicólogo transhumanista, Abraham Maslow, y él diseña una matriz de necesidades. Esta la vamos a ver así nomás porque probablemente no profundicemos. Y en la base tenemos necesidades fisiológicas. Hambre, sed, sexo, el etcétera sería refugio. Son las necesidades básicas del ser humano. En realidad es de los mamíferos. Comer, reproducirse. El sexo cuando se refiere a la actividad sexual es reproductiva. Reproducirse. Hidratarse y el refugio. Sería la seguridad. Sería la guarida para un animal, la caverna donde vivían los primeros hombres, tu casa con las puertas cerradas. A medida que vamos subiendo, tenemos la necesidad de protección, que estamos hablando, y el descanso, me olvidé. El descanso, fundamental. Poder dormir. Esas serían necesidades fisiológicas básicas. Lo que necesita un mamífero para poder vivir. Comer, reproducirse, alimentarse y descansar. Se siente protegido. Y acá vamos. Además, ahora que ya comí, me alimenté, dormí, descansé, me siento seguro, estoy calentito en casa, me siento solo. Quiero ser comprendido por mis padres, por mi pareja, por mis vecinos, ¿no? Lo que le hablaba del grupo, el grupo me cortó el mambo, no voy más a los asados, no me saludan más. Entonces salí solo. Necesidad de valoración, ser reconocido académicamente. Soy docente en la universidad, pero quiero que mis pares docentes reconozcan que soy el profesor. ¿Eh? Y necesidades de autorrealización,
¿Qué se refiere a, viste, el profesor? Sí. Vos sabés que dona plata de su sueldo para los pobres, hace filantropía el tipo. Ah, ¿eh? Cuando vemos esa gente que hace cosas que no hace todo el mundo, filantrópicas, adoptan niños con una discapacidad, adoptan niños que saben que tienen una enfermedad terminal, o sea, te vas a encariñar con alguien que sabe que va a morir, hacen esas cosas que ya están más elevadas, salen del común, ¿no? Esa sería la pirámide de Maslow. Cuando llegás a los extremos de la filantropía. En estas necesidades de amor y pertenencia a ser aceptado, ahí sí aparecen las necesidades sexuales. No confundir con las reproductivas, sino la vivencia sexual. No confundir sexualidad con genitalidad. Entonces, nos permite hoy entender las diferentes sexualidades, los diferentes modos de vincularse sexualmente. No hacer ese reduccionismo que tenemos más que estamos después, ¿no? Bueno, en nuestra facultad el concepto macho-hembra. Y se vivencian de distintas posibilidades, es decir, cuántas posibilidades sexuales hay y tantas como personas hay. ¿Me entienden? Hay tantas posibilidades sexuales como por personas hay, es algo... Bueno. Ese es lo importante de la pirámide de Maslow, que nos permite entender ahora con estos conceptos de las necesidades básicas, volvemos, los determinantes sociales. Es decir, bueno, cuando vemos, y si ya no están sostenidas las necesidades básicas, vas a tener problemas de salud. Es decir, si vos estás con una población que no puede descansar, o el grupo no puede reproducirse, eso en términos más evolutivos del grupo, ¿no? Y de etnia. Es decir, yo a una etnia le impido reproducirse. ¿Cómo? O le matás la descendencia, serían los genocidios. O, como hizo Fujimori en Perú, que a las indias, a las mujeres indias en el altiplano, después de tener familia, les hacían le obturaban los conductos de los ovarios, la esterilizaban. Entonces eso es un genocidio. O sea, un grupo de únicos no lo deja reproducirse. No le deja comer, no pueden alimentarse. Cada tanto va y la policía le pega una refriega, o sea, no se siente seguro. Entonces, es ahí en unas condiciones que van a afectar desde lo básico las condiciones de salud. O sea, esta pirámide la vemos, la metemos, lo relacionamos en los determinantes estructurales. Pero también está la matriz de necesidades de Max Neff. Max Neff es un sociólogo chileno, también desde la economía, plantea. Él va a plantear un cuadro de doble entrada que podemos mirar. Nosotros tenemos desde un plano axiológico, es decir, que nos lleva a la acción, las necesidades básicas fundamentales. De subsistencia, de protección, hasta ahí habíamos visto como lo demás, ¿no? Pero vamos a otras. De identidad, soy gitano, se necesita, o una persona transgénero, libertad, de libertad. Tengo la libertad de elegir la carrera, me vine a estudiar kinesiología, pude haber estudiado otra. Pude no haber estudiado. De creación, el ocio, un elemento que hoy día está vedado, es decir, la capacidad de ocio. ¿Por qué? ¿Por qué estás mirando la naturaleza, pudiendo estar laburando y con eso que laburás, si laburás 4 horas más, te consigues un laburo 4 horas más, ganás no sé cuánto y te puedes comprar otro auto, y con ese, ¿entendés? Y ahora vas a tener 2 autos, yo puedo manejar uno a la vez, no sé cómo haría, pero... y se mete porque el ocio está vedado.
Sí, totalmente. De participación, es decir, tenemos un problema social y participamos todos en la comunidad para ver cómo lo resolvemos, de entendimiento, de afecto. Ese sería el plano axiológico. En el plano ontológico, que sería la ontología, es lo que da origen, ¿eh? Serían las necesidades humanas fundamentales de ser, cómo te constituís como ser persona, tener, tengo salud, tengo cosas, tengo estudio, hacer, estudio, trabajo, me rasco, robo, y estar, ¿eh? Vivo acá, estoy vivo. Entonces, para el análisis, plantea esa matriz de necesidades de subsistencia y bueno, y se va colmando, depende de cada comunidad, en el ser, para el afecto. ¿Qué podría ser? El amor, ¿eh? Tener una familia, el hacer trabajo para sostener esa familia y el estar una vivienda. ¿Entienden? Entonces, se va completando, depende del contexto social y cultural, esa matriz de necesidades. En esa matriz de necesidades vamos a vivenciar la situación en que se encuentra esa comunidad, para entender esas posibilidades que tiene en ese curso de vida de esa persona de tener una vida saludable o no, o entender por qué se deteriora las condiciones de salud de una población en determinada etapa de la vida. ¿Por qué? Mira, a mí me pasó, estaba trabajando en un marco de salud que se llama Municipios Saludables, y fui a una zona rural cercana acá, de Villaguay, pero a 25 kilómetros, y estamos reunidos con un montón de mujeres, y les pregunto, unas 30 mujeres, ¿cuál es el principal problema de salud que ustedes visualizan en su comunidad? Al toque, me contestan, cáncer. Acá todos sabemos que vamos a morir de cáncer, dicen. No sabemos qué tipo de cáncer, pero de cáncer seguro. Y bueno, fue muy impactante, ¿no? Había una señora que tenía el hijo con cáncer, era muy duro todo. ¿Y a qué consideran que se debe? No, son las fumigaciones, dice, todos los fertilizantes que se usan. Sí. Está bien. ¿Eh? Lo importante es venir. Eh, ¿Y qué se puede hacer? Y nada, dice. Esto era la época que el valor de la soja era altísimo y había una alta rentabilidad. Entonces, nada, dicen, tanto esto de plata, dice que trabajar de esto. ¿Entiendes? O sea, sabían que se estaban envenenando, pero como eso daba plata. Y la señora, cuando termina todo, bueno, fue muy duro la situación, ¿no? Estar viendo esa situación. Cuando se van, la señora que tenía hijos con cáncer, al frente estaba una super maquinaria y sostenía todo eso. Y pensé, ¿no? Qué feo, o sea, de que tu modo de vida haga que tu hijo murió el pibe. Fíjense, fíjense el término, ¿por qué trabaja de eso? ¿Por qué mi modo de subsistencia? ¿Para qué? Para vivir, en mi modo de vida. Mi modo de vida hizo que mi hijo no viva. ¿Eh?
Claro, no, es que tal vez no lo ves, porque que quiere hacerlo, pero no mide la consecuencia. No quiso que el hijo tenga cáncer, pero no le permite emplear la mirada. O ya sabemos que hay modo de vida que puede, ¿me entiendes? Por eso, fíjense lo que es curso de vida. El modo de trabajo con mi papá, después se murió la mamá de cáncer. Y les voy a contar una experiencia. Yo eso lo vi una vez. Se hacían unas vueltas a la plaza así que se llamaba Ronda de los Martes por la agroecología. Y yo fui a participar para ver qué era. Y había un perrito que acompañaba. ¿Pueden creer? ¿Pero pueden creer que ese perro que acompañaba la ronda era el perro del pibe? Es impresionante, ¿eh? El perrito, encima hermoso, un golden. Porque la gente estaba muy bien. El perro del pibe iba a la ronda a acompañar. Bueno, había muerto el chico, muerto la dueña. Entonces, vemos cómo a veces estilos de vida no necesariamente tenemos que estar pensando en la marginalidad absoluta. Hace que se vea afectada de la descendencia. Entonces, todos estos elementos que nos ayudan a entender, componiendo en una matriz de necesidades, vemos en dónde está parada una población, o cuál es el grado de inmediatez, porque no es lo mismo los wichis. Yo, antes que empiece la pandemia, justo le venía prestando atención porque lo pensaba usar ese año en clase. En el 2019, para febrero, desde enero, para febrero habían muerto 25 niños en Salta de hambre. Wichi. Etnia, edad, territorio. Vamos, necesidad básica, no come. Hay que morir de hambre, ¿eh? Y nosotros nos conmovemos, que es conmovedor, los nenitos de África que se mueren. Acá se nos mueren de hambre. ¿Sí? Hambre. Entonces vemos la matriz de necesidad y te salta de vista. No come, no se alimenta, no tiene recursos. Entonces después tenés otros elementos. Estados, ausente, y negligente. Porque no es que no lo ven. Lo ven. Entonces eso es algo salvaje, ocurre. En Salta, en Formosa, en Chaco. Entonces nosotros estamos en el siglo XXI, volvíamos a lo mismo. Del ejemplo decía, si vienen los inmigrantes ucranianos, si a los nuestros no los queremos. Al respecto, les voy a poner cuando habilite el campus, no sé, esta semana después lo saco, un videíto de unos mexicanos que las cantantes se llaman Amparo Ochoa y el autor Gabino Palomares, La maldición de Malinche. Y describe la sociedad mexicana, es muy lindo. En una canción, digo, bueno, primero nos permite pensar lo que es la capacidad de un poeta. Con pocas palabras te cuenta toda una historia. Y es aplicable a lo nuestro, vinculado a esto que le estoy contando de los nenitos wichis que se mueren de hambre. Esos son los que yo se ve la cuenta, porque después que hubieron todas las noticias del COVID te olvidás, pero se siguen muriendo de hambre. No le hacen en Chaco, se mueren de sed. El gobierno no puede hacerle un pozo de agua. ¿Qué sale un pozo de agua? Un pozo de agua me puede costar a mí de bolsillo, pero a un gobierno, un pozo de agua. Panel solar, che, para que tengan ahí. ¿Qué le sale a un gobierno un panel solar? No, decía total. Entonces, negligencia de parte del Estado. Eso lo observamos constantemente, es tener los ojos abiertos.
Bueno, lo mismo. Eso, y ahora tenés todo afectado. Encima, cuando son incendios son muy amplios, por bastante tiempo. ¿Eh? Entonces, lograron visualizar ahora la problemática de ciencias sociales, salud y determinantes sociales, cómo se va dando la trama social. Bien, a partir de esto, que ahora, este va a ser el primer práctico, ustedes para el primer práctico van a tener que hacer un mapa mental. Bueno, después van a estar, cuando vean el práctico, van a ver las consignas, un mapa mental. Cuando hicimos la ambientación, yo al menos el grupo de trabajo conmigo siempre les planteo los métodos de estudio. Entonces yo le digo, vamos a los prácticos, los vamos haciendo como método de estudio. Primero vamos a ver un mapa mental, después vamos a hacer un mapa conceptual. No es lo mismo. Bueno, le explico, está en la rúbrica, le explico cómo se hace. Está decir, bueno, ¿qué es esto, qué es lo otro? Pero es para que aprendan a estudiar. Entonces un mapa mental es ideas. Esto que estuvimos hablando, váyanse, les voy contando para que váyanse armando ideas para ir construyendo el mapa mental con imágenes, con colores, fluido, panorama, con un ejemplo hipotético, con lo que fuera. El mapa conceptual ya es más estructurado. No es lo mismo que un cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico ya es jerarquizado. O sea, vamos profundizando los temas. Entonces nosotros cuando abordamos los ejes, vamos a ver, bueno, ahora vimos estas implicancias sociales. Después vamos a ver condiciones. ¿Cómo surge la epidemiología social? ¿Cómo es entendida el proceso de la enfermedad? Históricamente. Cuando lo vamos a ver históricamente, vamos a hacer una línea de tiempo. Proceso histórico, vamos a ir ubicando. Luego, vamos a ver problemática social, concepto de ciudadanía. Ahí vamos a ver lo que es un ciudadano incluido, un excluido, vulnerable, el Estado neoliberal, Estado de bienestar, si existe en esa categoría ahora. Modelo de salud. Estas dos últimas son fundamentales que sí o sí tomo en el examen. Ciudadanía en modelo de Estado y modelo de salud. Que son las... Y siempre hacemos unas preguntitas de esto de lo primero, que son salvadoras, ¿no es cierto? Te hago una preguntita como para contestarla bien y sumamos un punto. Pero vamos a ir llevando a modelos de salud, que es lo que nos interesa. Bueno, estamos en una carrera en la Facultad de Ciencia de la Salud, vamos hacia eso. Pero con una mirada de análisis de las ciencias sociales. ¿Se entendió? Fue muy intenso. Para la próxima ya saben, el jueves nos acostamos más temprano. Bueno, ayer tuvieron fueron a la fiesta, bueno, todo, sigo al frente. Hay una escuela ahí, estoy haciendo cruz, bien en la esquina. Está todos los años, pero me puso muy contento que esté esa fiesta porque el año pasado no estuvo, el anterior tampoco. Y es un encuentro en todos, ¿no es cierto? Es algo muy lindo. Sí. Ustedes para el práctico tienen que venir no, ustedes el martes con Silvio Sosa. No sé la hora, no me acuerdo la hora que... Ustedes ingresen al campo, porque ya pueden ingresar al campo y ahí está el horario, los docentes. Bueno, y así como te hacen clic en el coso y aparece el docente, después cuando aparezca la unidad, está en cada circulito, apretan y va a aparecer los objetivos, el tema, la bibliografía. Algún videíto. Cuando ponemos videitos, véanlo. Son cortitos, de 7 minutos como máximo. 9 a toda furia. Bueno. No se vayan todavía que me tiene que llenar acá. Bueno, para el resto de los estudiantes, si quieren ir desconectándose, lo vamos a hacer porque ya me van a pasar el listado de asistencia. Y la clase que viene la comisión 2. Dale, profe, ¿Cómo? nos vemos. Bueno, profe, muchísimas